Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para platicar sobre la mal llamada Guerra Sucia, sobre las desapariciones de militantes políticos en el México de la década de los 70, está con nosotros la historiadora Alicia de los Ríos. Alicia es doctora en historia y es hija de una desaparecida. Hace apenas unos cuantos días, Alicia, escribiste un texto conmovedor, literalmente conmovedor hasta las lágrimas, donde contabas cómo cada 6 de enero esperabas que los reyes te trajeran a tu mamá. ¿Cómo es esta historia, Alicia? ¿Por dónde comenzarías? Bueno, pues quiero comenzar dándote las gracias, Luis, por esta invitación. Para nosotras y nosotros es muy importante seguir con este tema en la agenda. Siempre lo ha sido porque creemos que va pasando el tiempo y cada vez se va perdiendo más, no nada más las historias, sino las búsquedas, ¿no? Entonces, te agradezco mucho este espacio. Sí, yo hice este ejercicio literario porque soy hija de una persona desaparecida, que mi madre es, yo soy su homónima, me llamo igual que ella, Alicia de los Ríos Merino. Eh, ¿Qué te puedo decir? Ella era una joven chihuahuense que a partir de una huelga tecnológica y también debido a un triple asalto bancario que hubo aquí en la ciudad de Chihuahua, comandado por un joven ingeniero que había egresado también de la Universidad de Chihuahua, Diego Lucero. Pues aquí en Chihuahua hubo una efervescencia muy, muy interesante del movimiento popular social, ¿no? Eso es lo que dio paso al Comité de Defensa Popular, famoso por las territorios que iban invadiendo, la vivienda popular, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ella es una de las miles de jóvenes que forma parte de lo que nosotros decimos el espectro insurgente, ¿no? Que no nada más es la guerrilla, sino que es el espectro insurgente de principios de la década de los 1970. Y bueno, ella se incorpora muy joven a la Liga Comunista 23 de septiembre. Digamos, todos estos eventos dan paso a una conformación nacional que se llama Liga Comunista 23 de septiembre, integrada por muchos grupos regionales, ¿no? Campesinos, estudiantiles, obreros. Entonces, bueno, se integra desde 1973. No voy a abundar mucho, pero para nuestros compañeros, compañeras de otros países, en México hubo muchos intentos de insurrección, la mayoría de ellos protagonizados por jóvenes, ¿no? Y mi mamá forma parte de esta generación o de estas generaciones que no nada más se radicalizan militarmente, se radicalizan políticamente, ¿no? Son jóvenes que sobre todo pues querían la organización de la clase obrera, ¿no? Dura mucho tiempo mi madre, ahí conoce a mi papá, Enrique Pérez Mora, que él era de Guadalajara, forma parte de un comando con el Guaymas que se va a fugar de Oblatos, de la penitenciaría de Oblatos. Ahorita hay un documental muy interesante que cuenta esa historia. Y bueno, lo estoy contando a grandes zancadillas. y, y mi madre se separa de la casa materna desde un principio, de la casa familiar desde un principio. Y yo creo que es muy interesante también decir que conforme se fueron desarrollando las organizaciones político-armadas comunistas, pues también se fue modificando las estrategias contrainsurgentes, ¿no? Que eso es a lo que apela la carta. Que así como vemos cambios en las organizaciones insurgentes, también vemos cambios en
las organizaciones que participaron, las instituciones que participaron de la contrainsurgencia, lo que tú decías, la mal llamada guerra sucia, ¿no? Mi madre, el 5 de enero de 1978, se dirige a una cita con otros compañeros suyos de esa organización. Vale decir que ya desde 1975, 1976, surge una pieza clave para nosotros porque forma parte de muchas desapariciones forzadas y es la Brigada Blanca, o lo que conocemos como Brigada Blanca, y es la Brigada Especial, ¿no? Entonces, esta brigada ya no solamente detenía a las personas, a los opositores, sino que los eliminaba. Es decir, ya no había esta detenerlos, interrogarlos y llevarlos a alguna cárcel pública, ¿no? Alguna penitenciaria pública, sino que lo que se hacía pues era llevarlos a la base principal de la Dirección Federal de Seguridad, que era el campo militar número 1, ¿no? Ahí es la última, digamos, es de los últimos lugares donde ven a mi madre, que te decía que ella fue a una cita con uno de sus compañeros, Mike, el karateca, y mi madre es detenida. Dan la pelea, dan combate. Mike está registrado como muerto, están las fotografías de su cadáver. Y lo que se cuenta es que mi mamá todavía tiene las fuerzas de meterse a una casa de ahí de por la colonia Vallejo Industrial, Nueva Vallejo, que es la zona industrial, era de las zonas industriales a la orilla, digamos, que ahora ya quedó más adentro de la Ciudad de México. Y se logra meter a una casa, se comunica con mi familia materna, le grita a mi tía Marta, Marta, me van a detener, búscame, y cuelga, ¿no? Parece que ella está herida, no parece, la registran herida. Quien firma todos esos informes es Javier García Paniagua, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad. Hay mandos a cargo de ese operativo, está Francisco Sagún Vaca, que era otra parte interesante, digamos, en esa parte medio final de la Brigada Especial, ¿no? De la Brigada Blanca. Y bueno, la llevan al campo militar número 1, ¿no? Los últimos lugares, Luis, donde se ve a mi mamá, son los campos militares número 1 en la Ciudad de México y Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero. Entonces, los lugares son instalaciones militares. Alicia, en la década de los 70, tú ubicas la desaparición de tu mamá el 5 de enero de 1978, ¿no? La década de los 70, sí. México estaba lleno de migrantes latinoamericanos que huían de las dictaduras. Era como una especie de santuario. ¿Cómo explicarnos esta, no sé si la palabra adecuada, pero esta esquizofrenia de, por un lado, abrirle la puerta a los perseguidos políticos de los golpes de Estado latinoamericanos y, por otro, perseguir a los jóvenes hasta desaparecerlos? Ni siquiera se trataba de detenerlos, juzgarlos, castigarlos legalmente, sino desaparecerlos, seguramente después de tortura, además. ¿Cómo explicarnos esto? Sí, yo creo que además de ser una esquizofrenia, eran como cálculos muy exactos, ¿no? O sea, no se podría decir que era parte de la inercia, ni de que siempre se consideró. Fíjate, Luis, todavía en el 2003 anduve unos meses con el padre de mis hijos en el Estado español y nos decían en la Universidad de Granada: oigan, pero ustedes en México, su gobierno era socialista en los 70s. O sea, ¿cómo era posible que ocurriera esto, no? Y en realidad me parece que no es ni cuestión de inercia, ni siquiera, a ver, eran cálculos bien, mira, yo creo que en esta historia, y voy a ir introduciendo tantito la carta,
porque me parece que si la seguimos entendiendo como en esta teoría de los dos demonios, ¿no? Donde nada más la DFS o la Brigada Blanca tuvo participación o nada más ellos supieron, o si pensamos que insurgentes y DFS fueron las únicas partes, me parece que estamos bastante equivocados, ¿no? Y en este sentido, con los compañeros exiliados, aquí también hay mucho, me parece que hay cosas que no se han hablado y se tienen que hablar en estas partes de la historia reciente, ¿no? Me parece que hay silencios incómodos que no se han resuelto, ¿no? Es decir, las células o las brigadas argentinas de los compañeros argentinos que venían y que la DFS sabía que estaban aquí incluso, ¿no? Los agentes o el silencio de Fidel Castro, ¿no? Hacia Gutiérrez Barrios, que era parte de la dirigencia principal de la Dirección Federal de Seguridad. A mí me parece que eso se está haciendo, Luis, sí se está haciendo. Sí me parece que están muy segmentados, muy sola como también lo dice pues mi carnal Fritz Glockner, ¿no? De repente hay una soledad de la insurgencia mexicana que no tiene lazos, digamos, con el resto de América Latina. Y eso también, pues, lo tenemos que estudiar y lo tenemos que decir. ¿Por qué no había esos lazos, no? ¿Por qué se tuvieron que ir a Corea, los del mar, por ejemplo, no? ¿Te parece, Alicia, si vamos a una pequeña pausa y ahorita nos sigues contando? Por supuesto. No se vayan, amigas y amigos, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con la doctora en historia Alicia de los Ríos sobre los desaparecidos políticos en México, la contrainsurgencia en la década de los 70, en un país que al mismo tiempo era un santuario para la emigración latinoamericana. Alicia, en tu carta, tú describes con toda claridad cómo mucha gente se tuvo que dar cuenta de esas desapariciones, vecinos, parientes de los policías, de los soldados, etcétera, etcétera. Y hay un pacto de complicidad, hay un pacto de silencio que no ha permitido que se conozcan más detalles de lo sucedido en aquella época. Muchos de los que participaron en el gobierno que hizo esas desapariciones hoy son parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Sí. Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, ¿no? Por decir un nombre entre otros muchos. ¿Tú crees que este llamado que haces en tu carta tenga efecto y se logre romper ese pacto de complicidad? Bueno, yo no sé si tenga efecto, Luis, pero yo no podía dejar de intentarlo, ¿no? O sea, no podemos dejar de intentarlo, porque me parece que no nada más me representa a mí, sino que representa a otras compañeras y compañeros que también son hijos, ¿no? A lo mejor, en ese sentido, a lo mejor quienes estudiamos historia o tenemos más completa la película, pero eso no significa que otros compas nacidos en la tempestad, hijos México, no creamos que hay pues unas redes de complicidad o incluso de miedo todavía o de ignorancia, ¿no? Y también yo creo, Luis, que tiene mucho que ver que seguramente hubo personas que creyeron fervientemente que le servían a la patria, ¿no? Yo por eso lo digo en la carta. Eh, Muchos de ellos, a lo mejor los compañeros que nos están escuchando no saben qué significa madrina, en este caso para las instituciones policíacas,
pero muchos de ellos eran madrinas, otros venían de carrera, ¿no? Policías de carrera. Y es lo que yo digo en la carta, también ellos fueron puestos en las sombras, ¿no? Esos agentes también fueron puestos en las sombras de la historia, porque esa idea de patria, a partir de la cual muy pocos se enriquecieron, estoy hablando de las dirigencias militares, ¿no? O de las dirigencias políticas. Eh, Ellos evidentemente formaron parte de grupos que ahorita han sido desnudados como los grupos corruptos que permitieron los cárteles narcotraficantes, ¿no? El Negro Durazo, qué vergüenza, ¿no? García Paniagua, el propio García Paniagua, Nazararo, que muere en una situación tan indigna, ¿no? Pero hubo quienes se enriquecieron con ello, ¿no? Tenemos parte del jurídico de la DFS, por ejemplo, era Julián Slim, el hermano de Carlos Slim. Él firma muchas de las declaraciones de los compañeros detenidos desaparecidos, ¿no? Entonces a eso apelaba, ¿no? A esa, rompan esos pactos de silencio que ahorita ya sus superiores ya no están vivos, ya son parte de esos nombres indignos de la patria, de eso que imaginamos como país, como patria, y ayudemos a recuperar este país que ha sido convertido en una fosa, ¿no? En una maldita fosa llena de muerte, y que ellos fueron los creadores, tienen también que tomar la responsabilidad de Estado de que ellos crearon la desaparición como un arma masiva de eliminación. Si bien como hay historiadores como Camilo Vicente que nos dice, bueno, la desaparición venía de conflictos anteriores, pero la desaparición, ¿cómo la entendemos? Como parte de un delito de lesa humanidad, pues la implementan este tipo de grupos, ¿no? Entonces a eso apela, a que los agentes en algún momento ya no sirvieron para esa máquina contrainsurgente. Mira, un día hicimos un experimento. eh, Tengo el honor de tener a una amiga muy de tu gremio, Marcela Turati, ¿no? Y ella y yo un día agarramos una revista con fichas de la DFS. Creo que en una hora encontramos a dos personas, todavía por teléfono. Una de ellas era franelera y otra era veladora, ¿no? Entonces decíamos, no hicieron carrera profesional, digamos, como parte de corporaciones policíacas, seguramente sobreviven, se les acabaron esas redes de lealtad, de compadrazgos, etcétera, y a lo mejor ellos tienen ganas de hablar, ¿no? Tienen ganas de conciliarse con la propia vida, insisto, con esa idea que tenían de eliminar a jóvenes que los consideraban como monstruos, ¿no? Y a eso apela esta carta. ¿Qué magnitud tuvo el fenómeno de la desaparición por motivos políticos en México? Mira, si nada más tomáramos cifras, digamos, pues evidentemente somos una comunidad muy pequeña, ¿no? Frente a las cifras de hoy. A mí me parece que las cifras nunca, mucho menos de víctimas, ¿no? Tendrían que tener nada más como este significado cuantitativo, sino ver como que son historias, ¿no? Y también creemos, y hablo como colectivo de historiadores e historiadoras, creemos también que no nada más son las cifras de víctimas, Luis, sino que quedan todavía los torturados, quedan los ejecutados, ¿no? Es decir, hay un espectro de eliminación más grande, ¿no? Lo que sí sucedió es que, bueno, y sucede todavía, las madres como pudieron, hicieron ellas sus cuentas, hicieron sus censos, ¿no? Y eso me parece que es bien importante decirlo, porque
cuando estamos haciendo reconstrucciones históricas, yo, por ejemplo, trabajo Ciudad Juárez, ¿no? Históricamente trabajo a Ciudad Juárez y me aparecen muchas víctimas que no están censadas de desaparición forzada. Y esto tiene que ver porque no los buscaron sus familiares, ¿no? Entonces, si fuéramos incorporando, estoy casi segura que se pueden incluso doblar las cifras. Siempre estuvo en 532, 525, que era la famosa lista de Eureka, con los compañeros de AFADEM, Tita Radilla, y en la costa de Guerrero, en Atoyac. Ellos también casi doblan esa cifra por mucha gente que no denunció, ¿no? Entonces, eso nos dimos cuenta en la Fiscalía Especial, en la FEMOSP, que había gente que no había denunciado. Alicia, en Argentina la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos fue clave en la construcción de una nueva ciudadanía. En México, la lucha por la presentación de los desaparecidos se concentró fundamentalmente, tú lo señalabas, en el Comité Eureka, doña Rosario Ibarra. Por otro lado, otra expresión donde participaba el doctor Martínez Soriano, en fin, más pequeña. Sí. No tuvo la masividad ni el impacto, por ejemplo, que en Argentina. Pero tú sí crees que es importante esa lucha en el terreno de construcción de ciudadanía. Sí, mira, yo ahí, bueno, me parece que los primeros años de Eureka me parece que estuvo muy cobijado, que no era Eureka, todavía era el frente que pedía ay, se me fue el nombre, pero El Frente Nacional contra la Represión. No. Y previo que era por los perseguidos, torturados, exiliados, ¿no? Y desaparecidos. Ya. A mí, sinceramente, creo que fueron años donde sindicatos, muchos sindicatos, universidades estuvieron cobijando las huelgas en la catedral. Me parece que son muy, muy significativas, ¿no? Y yo por eso lo decía en las entrevistas previas, Luis, que me parece que la presentación, antes se decía presentación con vida, ¿no? De los compañeros, fue siempre una causa de la izquierda, incluso electoral, cuando era el Partido Comunista, PRT, etcétera, etcétera, siempre fue retomada como causa de estos partidos, ¿no? Incluso lo que decías ahorita de Muñoz Ledo, pues Muñoz Ledo era embajador en la ONU y él negó que hubiera desaparecidos en México, ¿no? Cuando estuvo ahí en una asamblea de la ONU, y bueno, ya de él tendrá también que dar sus cuentas. Pero hablando de hoy, me parece que sí, que falta ese ejercicio de ciudadanía, de corresponsabilidad. Creo que es una de las mejores cosas que ha hecho la 4T en el sentido de la política pública de memoria, pero lo decía, me parece insuficiente porque si hacemos política pública de memoria, va para las generaciones jóvenes, las nuevas generaciones en formación de ciudadanía, y si ellas viven procesos de impunidad, si viven procesos de violencia, de lo que cuesta una vida, lo que cuesta acabar con una vida, entonces esas políticas públicas de memoria no van a cosecharse, ¿no? Y sí, me parece que ha habido mucha apatía, mucha indolencia de parte de una sociedad que cuando no experimenta este tipo de fenómeno tan terrible como es la desaparición, cuando no se experimenta en carne propia, difícilmente se va a comprometer siquiera a exigir un alto, ¿no? Siquiera, no oponerse, a exigir un alto. Alicia de los Ríos, la guillotina del tiempo ya cayó sobre nosotros. Muchas gracias, amable compañía, el día de hoy. Y hoy más que nunca, vivos se los llevaron,
Vivos los Vivos queremos. los queremos. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Un gusto Ustedes, saludarte. un gustazo. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce Palabras por Telesur. Hasta la próxima.